Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias a todos y a todas por los diferentes comentarios y opiniones sobre la última editorial. Es solamente una opinión y es solamente el pensamiento subjetivo de alguien, ¿no? Por lo tanto, no creo ser dueño de la verdad y siempre está abierto a la discusión, al diálogo, para que, bueno, que cada uno pueda exponer su pensamiento, su visión sobre las cosas, ¿no? Y en esto de los comentarios aparecieron varios que son dignos de mencionarlos. Me parece que hay un montón de comentarios que están muy buenos. Y justamente digo buenos aquellos que están en contra. O sea, pienso que deja más muchas veces una opinión diferente, una revisión, una crítica sobre lo dicho, más que solamente aplaudir, ¿no es cierto? Como afirmando o un dedito arriba, como diciendo está bien, estoy de acuerdo con lo que decís. Las dos cosas son lindas, pero siempre deja más la discusión. La discusión dentro de los términos, digamos, dentro de los términos que corresponden, ¿no? Los límites que corresponden del respeto y de la consideración de la opinión del otro, ¿no? Como que uno puede pensar o reflexionar sobre eso último dicho. Entre todos los comentarios hay uno en particular que me impactó y digo, bueno, vamos a profundizar por ese lado, porque aparte de ser un ignorante, soy muy curioso. Mi ignorancia me impulsa a investigar. Y eso hace que muchas veces encuentre cosas que realmente me sorprendan. En este caso, la palabra populismo hizo ruido en mi cabeza cuando uno de ustedes, no me acuerdo el nombre, mencionó esto de que estaba haciendo populismo, ¿no? O que estaba defendiendo a los gobiernos populistas. Y específicamente se enfocó en algo así como cuando mencioné el kirchnerismo, más allá que aclaré que no soy de ningún partido político. Sin embargo, en uno de los comentarios dijeron, bueno, pero deja de defender a los gobiernos populistas. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué es un gobierno populista? O sea, ahí aparece la gran pregunta. ¿Qué es un gobierno populista? ¿Cuándo un gobierno populista? Y bueno, me atrevo ahora, después de haber investigado, me atrevo a hacer una afirmación, que el gobierno mileísta, o sea, el gobierno de Javier Milei, los libertarios, son un gobierno populista. ¿Por qué puedo afirmar esto? Bueno, porque hay que ir a la palabra, hay que ir al origen de la palabra, la etimología, el significado en sus orígenes. Y bueno, tanto popular, que suena muy parecido, como populismo, viene de la misma palabra, que es pueblo. En su origen latino, el significado básico de esta palabra era pueblo, populus. Entonces de ahí aparecía lo popular, que en primera instancia aparece con el buen sentido de la palabra, porque en Roma lo popular era lo que derivaba de aquellas personas que defendían de alguna manera al pueblo. O sea, había una clase, ¿no es cierto?, gobernante que dominaba, y había dentro de los representantes, había representantes del pueblo, y entre esos representantes algunos defendían más que otros los derechos del pueblo, de lo popular. Entonces aparece con un buen sentido la palabra, aunque está bueno que aclaremos que, como decíamos al principio, creo en el video anterior, no podemos decir que algo es totalmente bueno o totalmente malo. Todo lo que parece bueno puede ser malo también. Y convengamos que es así. O sea, lo popular, que es lo del pueblo y lo que la mayoría elige, es bueno, pero también puede ser malo. Digamos, con el sentido común sobre algo que puede lastimar, dañar o perjudicar el tejido colectivo o la comunidad, por más que sea popular, por ejemplo, convengamos en que alguien dijera, como en algún momento, cualquier mujer que esté haciendo, que no se ajuste al dogma de esta religión en particular, será considerada bruja y por lo tanto será quemada. O sea, y la gente aplaudía cuando se casaban brujas, ¿no? O sea, eran mujeres que opinaban diferente, que tenían otra visión espiritual sobre las cosas y eran consideradas brujas y se las mataba, se las quemaba. Entonces eso era popular, la gente aplaudía, pero eso no quiere decir que esté bien. Pero convengamos que, digamos, si viene de popular, tiene que ver con el pueblo. Como nuestros representantes son elegidos popularmente, o sea, la mayoría del pueblo eligió que hoy, por ejemplo, Javier Milei sea el presidente de la Nación Argentina. Por lo tanto, digamos, la connotación buena es
la voluntad de la mayoría de los habitantes de Argentina, ¿no? Que eligieron ese gobierno. Ahora, ¿puede ser populista? También el gobierno Milei sí puede ser populista. ¿Y qué condiciones tendría que reunir un gobierno, ¿no? para poder ser considerado populista? Bueno, en esta investigación, yo me voy a poner la mitad de mis anteojos que tengo acá, que pudimos hacer, había algunas connotaciones que eran muy propios del populismo. Y esto es interesante porque el populismo, le agregan la palabra ismo, que tiene que ver con la doctrina, con enseñar como cierto, ¿no? y verdadero una teoría o una doctrina. Entonces, esto del populismo aparece con algunas características fundamentales. Y una de esas características es que parten de una lógica emocional por sobre todas las cosas. Por ejemplo, el enemigo común, ¿no? Entonces aparecen desde el odio, ponele, ¿no? O desde el amor podría ser. Pero vamos a la característica fundamental que hoy se está hablando, ¿cierto? El decir, todos los que piensan diferente a los libertarios son enemigos, ¿no? O son zombies, o cucas, o son infrahumanos, y son un peligro para la libertad. O sea, todo aquel que decidiera, disidente, no de decidir, sino que fuera diferente su forma de pensar con respecto a las ideas libertarias, se consideran un enemigo de la libertad en sí. Claro, si vos lo escuchás desde ese punto de vista, imagínate, nadie quiere perder su libertad, la libertad individual, perder mis derechos, nadie quiere eso. Entonces aparece ese temor a perder la libertad, y entonces todos los que piensan diferentes a las ideas libertarias son enemigos. Y no solo enemigos, sino que sus declaraciones son falsas. La única verdadera es la doctrina libertaria. O sea, que un gobierno que se presentaba como combatiente del adoctrinamiento político, termina siendo política adoctrinando a la gente en que cualquier otro pensamiento o ideología que vaya en contra de las ideas libertarias son enemigos de la libertad. Por eso decimos que tienen una tendencia populista, ¿no? Y esto habría que agregarle también cómo actúa como un papel polarizante, ¿no? Porque decimos, ¿o de qué lado estás, amigo? ¿O estás del lado de los que quieren libertad o estás en contra de la libertad? Y entonces aparece uno que dice, no, yo estoy a favor de la libertad, a favor de la libertad de los derechos individuales, colectivos, al derecho a la salud, al derecho a la educación. No, pero eso es parte del adoctrinamiento, te dicen. Es otra ideología. Entonces, esto de apelar a lo emocional, al miedo, de perder la libertad, esto de que lo que yo digo es la verdad, soy dueño de la verdad, tiene una connotación no popular, sino más bien populista. Y por último, estaba mirando que no sé si lo hace en forma tan técnica, tan mecanizada, tan bien. Fue una operación quirúrgica, la de los libertarios, fue con tanta precisión que realmente sorprendió a más de uno. En el sentido de decir que primero evocó a lo popular, vamos en defensa del pueblo. Entonces venimos a salvar al pueblo de la casta, decían. Entonces, ¿cómo salvamos al pueblo de la casta? ¿Cómo salvamos a nuestros vecinos de la casta? Vamos a combatir la casta. Y cuando vos escuchabas la casta decía, cualquier cosa ajena a mí es la casta. O sea, y te imaginabas a los que manipulaban el poder en contra tuyo, ¿no? Eso es lo que uno imaginaba. Pero resulta que cuando ingresa al poder, lo que hace es en forma progresiva, sistemática y regular, es beneficiar a un sector muy pequeño. Cuando hablamos popular hablamos del pueblo, pero de todo el pueblo, la masa de gente, de vecinos, de habitantes de Argentina, el beneficio real, económico, es para un sector muy pequeño. Entonces el pueblo empieza a quedar desplazado de alguna manera, pero detrás de una máscara de aparente estabilidad económica. Entonces cuando aparece, mirá, pero guarda que la cosa puede estar mejorando, porque fíjate que no se dispara en forma galopante la inflación, quizá como en otro momento. Entonces, por ahí quiere decir que vamos por buen camino. Mientras eso pasa, el gobierno que es popular ataca directamente a los que representan al pueblo, como son los legisladores, como son los senadores, emitiendo decretos de necesidad de urgencia
que violan las leyes votadas por los representantes del pueblo argentino. O sea, hay diputados y senadores que eligen, dicen esto es lo mejor para el pueblo, y lo tienen que hacer presionados por las masas, que son los que los pusieron en esas bancas, y entonces aparece el gobierno en la parte ejecutiva y dice no, por más que el pueblo necesite esto y por más que ustedes lo digan y ustedes representan al pueblo, yo por decreto de urgencia voy a ordenar lo siguiente. Y entonces queda como desestimado, ¿no?, lo que hizo uno de los poderes, que es el legislativo. Y entonces acá aparece el grave problema y el riesgo de este tipo de gobiernos populistas. Y entonces, por eso cuando me dicen, pero defender a los gobiernos populistas, pará un poco, pará. ¿Qué es un gobierno populista para vos? Eso es lo importante, ¿no? Porque, a ver, si es un gobierno que tiene una doctrina, entonces todos los sistemas políticos tienen doctrinas. Porque doctrina viene de doctor, y viene de enseñar. Entonces siempre hay una serie de ideas que componen a un sistema político determinado. Esa serie de ideas se enseñan, ¿no es cierto?, y se propagan entre las gentes afines, los que piensan parecido. Pero acá es muy importante saber que no dejan de ser ideas. Y por lo tanto, guarda que si yo me fanatizo con esas ideas y las considero como únicas y me cierro a las otras ideas y considero a los otros todos como enemigos, las ideas se pueden pasar a ser ideas más grandotas y terminan siendo ideotas. Y nosotros no queremos ser o tener ideotas, queremos tener ideas. Y las ideas tienen que estar abiertas al debate. Por eso digo que me pone tan feliz cuando hay gente como vos o como ella, como él, que siempre están listos para hacer un debate sobre estos pensamientos, porque podemos estar equivocados. Y yo seguramente estoy equivocado en un gran porcentaje de las cosas que digo. Por eso no te creas todo lo que yo te digo, pero tampoco te creas todo lo que te dice Milei, tampoco te creas todo lo que dice Cristina Fernández, tampoco te creas todo lo que dice, no sé, un Sergio Massa, un del Caño. O sea, vos lo que tenés que ver es, o una Villarruel, ponele, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver es que más allá de la belleza, del formato, del discurso, lo que nos importan son las ideas. Y esas ideas si son válidas y son buenas para nosotros en general, o si realmente nos condenan a la muerte, como hemos hablado en el video anterior. Entonces, me pregunto, ¿es un gobierno populista el de Javier Milei? Sí, es populista. Sí apela a la emoción, Entonces, siempre estuvo muy emocionado Javier cuando hablaba. Es muy emotivo cuando habla. ¡Vamos a destruir la casta! Decía, ¿viste? Y en realidad lo que hizo fue ir en forma metódica destruyendo las instituciones del Estado que se ocupaban de los derechos de la mayoría de la gente del pueblo argentino. Como diciendo que estaban de más, como que sobraban, con la idea de reducir el Estado y disminuir el costo público. Pero en realidad el gasto público lo único que estaba haciendo era ir desarticulando y quitándole poder, ¿no es cierto?, al Estado. Entonces, esa es una ideología también. Y aparte de apelar a la emoción, los cucas son nuestros enemigos, decía. Entonces decía, ¡ay, el cuco, Dios mío! ¡Qué malo que son los...! Y vos decís, ¿pero qué problema tenés? O sea, ¿cuál es el drama? ¿Me explico? Con la idea de la bruja. Ay, volvió otra vez. Volvió la idea de decir, guarda que esa señora que piensa diferente a vos y que no va a tu iglesia, puede estar haciendo tratos con el maligno. Entonces iban, la agarraban, pobrecita, se la llevaban. Y yo por ahí a veces hablo con cierto humor, pero en realidad es terrible lo que pasaba. Es terrible. Algo que no puede volver a suceder, esa casa de brujas, no puede volver a pasar. Pero sin embargo volvió a pasar, porque lo mismo pasó cuando era popular o populista y aplaudían todos cuando denunciaban a un judío que estaba escondido en la Alemania nazi. Los sacaban de los sótanos y los entregaban para que los maten. Entonces, volvió a repetirse la historia. Dice, ¿pero cómo? La humanidad no aprende nunca la humanidad. Dice, no, bueno, ya no nos pasa más. Y después volvió a pasar con el proyecto Cóndor, cuando en Sudamérica se encontraron las personas que tenían ideas que eran de izquierda, se las manoteaba y se las desaparecía. Porque se consideraban que eran peligrosas. ¿Para quién? ¿Para la gente en general o era para un grupo de poder? Lo que pasa es que esto se vuelve a repetir. El tema es que no pase ahora. Que no empecemos con la casa de brujas, que no nos vayamos a dormir ni nos enamoremos de este discurso populista donde dice que todos los que no tienen esta idea que es libertaria son todos enemigos. Y por lo tanto deben morir, porque si no es un peligro para mi vida. Es toda una mentira, es toda una patraña. En realidad las ideas siempre tienen que estar abiertas al debate y los poderes tienen que ser independientes y trabajar. Y cuando digo esto me refiero también a la justicia.
La justicia tiene que trabajar con libertad, hay que permitir que trabajen con libertad. Pero la pregunta es, ¿quién pone a los jueces? ¿El gobierno libertario pone a sus jueces libertarios? ¿El gobierno macrista pone a sus jueces macristas? ¿Y el gobierno kirchnerista o el peronista o el comunista pone a sus jueces? Ahí es una pregunta interesante que lo vamos a dejar, para el debate. O sea, ¿quién tiene que elegir a los jueces, verdad? Lo mismo pasa con el sistema legislativo. Nosotros elegimos nuestros representantes en senadores y en diputados, también nuestros concejales en los municipios, y está bien que lo elija la gente, porque después esos concejales, esos senadores, esos diputados, tienen que rendir cuenta a la gente. Ahora, lo que no entiendo es cómo pasa de que miles de jubilados estaban parados afuera del Congreso pidiendo, por favor, por ejemplo, que no se vote cierta ley, y los representantes de los jubilados levantaban a favor de la ley. Eso tampoco puede pasar. Eso tampoco puede pasar. O sea, es muy importante poder determinar que las cosas y las políticas que se aprueben o se desaprueben, sobre todo las leyes, que después quedamos presos de esas leyes, sean las más apropiadas para el pueblo, para la gente. Entonces, volvamos a pensar en esto de lo popular, y que no sea lo popular un populismo, y que no se confunda el populismo con la doctrina, y que se sepa también que incluso, como hay doctrinas, hay dogmas. ¿Y cuál es la diferencia entre la doctrina y el dogma? No sea cosa que estemos metidos en el dogma más que en la doctrina. ¿Por qué es más peligroso el dogma que la doctrina? Porque la doctrina se enseña como doctorado, que una persona enseña como que sabe sobre un tema específico, y abierto a la posibilidad de la discusión, abierto a la evolución y al cambio de esa idea para mejorarla. Pero el dogma ya no permite eso. El dogma es así. Es como que Dios dijo, esto es así, y como es blanco, siempre y eternamente será blanco. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Y más arriba que Dios no hay nadie, por lo tanto nadie puede contradecir lo que dijo Dios. El tema es si un hombre se atribuye eso que dijo Dios y lo da como un dogma y todos lo creen, entonces estamos en un problema. Porque nadie va a debatir ni va a poner a prueba eso. Y el día de mañana, como pasaba con los aztecas, ponele, que se le da que para que la tierra produzca mucho alimento, tenía que morir personas, sacarle el corazón y regalárselo al sol. Entonces, cuando pasa eso, estamos en un problema. Claro, el que tiene el cuchillo es una cosa, pero el que está abajo y que va a ser apuñalado y le van a sacar el corazón es otra. La pregunta es de qué lado del cuchillo estamos nosotros cuando hablamos de leyes y cuando hablamos de gobiernos. Si los gobiernos realmente nos representan o nos van a recortar. Si el gobierno nos va a ayudar o nos va a negar la medicación. Si el gobierno nos va a dar posibilidades de progreso económico o el gobierno va a generar un desgaste de nuestro salario. Si el gobierno nos va a permitir que si alguno arbitrariamente nos echara, nos indemnice como corresponde, o si el gobierno va a decir, y bueno, aguantátela querido, llorar a la canchita. Sos un mega emprendedor y hace un microemprendimiento que vas a ser millonario, ¿viste? Entonces, bueno, alguno tendrá éxito, no digamos que no es posible, sí es posible, pero también convengamos que no todos, de 10 emprendedores, quizás con suerte haya 3, ¿no?, que logren éxitos en sus empresas. Y bueno, y seguí intentando, te dice, pero mientras vos seguís intentando y te gastaste toda la inversión, pasás hambre y pasás necesidades y no pagaste el alquiler. Entonces guarda con eso. Hubo un momento que era la felicidad, ¿viste? Yo me acuerdo de eso, era como decir, uy, empezó la privatización, ahora sí, vamos a tener los mejores sistemas de comunicación o lo que sea. Los mejores trenes, o los mejores viajes, y en realidad no fue tan así. No fue tan así. Te tenían 2 horas esperando. En realidad el cliente no era lo más importante, pero la factura sí. La empresa siempre facturó. La empresa siempre facturó, la empresa que no sabés quién es el dueño. Porque son sociedades anónimas muchas veces. Entonces, ¿quién se beneficia? No sé, pero yo seguro que no. Porque seguramente a vos te tienen 2 horas colgado a veces cuando haces un reclamo de una empresa de televisión conocida que usa antenas parabólicas para ver películas y para ver series y canales de televisión. Vos haces un pedido y te tienen 2 horas dando vuelta por ahí. Con suerte que te lo den. Por ejemplo, querés borrarte del sistema y te va a costar muchísimo borrarte del sistema. Pero la factura te va a llegar fácil, ¿eh? Te va a llegar por correo electrónico. Y el sistema para pagar va a ser súper fácil, porque es por débito automático, seguramente te van a convencer, porque te van a hacer un descuento del 30% por débito automático con tarjeta de crédito.
y ahí estás en el horno, amigo. Porque realmente el descuento va a ser, y no podés decirle, no, mire que primero tengo que pagar el gas. No, lo siento. Entonces, cuando las políticas benefician a esos grupos más que a los que están abajo, estamos en un problema. Porque al final el pueblo elige quién. ¿A su héroe o al antihéroe o al verdugo, el que los va a lastimar? Volviendo al tema, entonces, yo no quiero defender a ningún gobierno, ni popular ni populista. Lo que creo que se defienden son ideas. Las ideas, y uno puede estar a favor o en contra de una idea. Y uno puede opinar, como opino yo, podés opinar vos, y utilizo yo este medio porque es un medio simple, de fácil acceso, pero puede ser cualquiera, puede ser un medio escrito, puede ser un medio televisivo, un medio radial. Entonces, opinar, todos podemos opinar. Está bueno que esto pase así. Y que vayan y vengan ideas y que a veces no nos pongamos de acuerdo. No está mal eso. El problema es cuando aparece el dogma o cuando la doctrina se está sustentada por las armas. Entonces yo te digo, las jubilaciones no se van a aumentar. Y voy a decir, no, pero nosotros queremos todo que nos aumenten las jubilaciones. Los legisladores dicen, sí, queremos que... Pero el gobierno dice, no, por decreto suponete no. Y aparte de eso, te mandan a los infantes con la vara de la disciplina, la que te convence, ese armatoste largo y contundente, que te hace entrar en razón de que ya el gobierno te dijo que no. Entonces, ¿es eso lo que queremos? Lo que tenemos que preguntarnos, ¿es eso lo que queremos? ¿O queremos un gobierno que nos reciba? No como al campo, porque al campo lo recibieron. Carvajal se fue para allá, dijo, hola señor Milei, queremos hablar con ustedes. Sí, pasen, ¿qué quieren? No, porque nos saquen las retenciones. Bueno, eso es importante. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Y lo mandaron así como vinieron. Tomó un caramelo, no sé si le dieron un caramelo, no le dieron ni un café. Bueno, ponele que le dieron un café, le dijeron chao, después nos vemos. Y ahí estamos. Entonces, eso no es lo que queremos. Preferimos un gobierno que diga, sí, a ver, ¿cómo andás? Raúl, ¿cómo andás? Lucas, ¿cómo andás? Pedro, José, buenos días. Sí, ¿qué necesitas? Como han hecho algunos políticos, se han sentado en una plaza pública, han dicho, vení, decime qué necesitas. Si puedo, te ayudo. Si no te puedo ayudar yo, te derivo a quien te pueda ayudar. Y si yo no te puedo ayudar y no te puedo derivar porque nadie te puede ayudar en tu tema, no te preocupes porque le vamos a buscar la vuelta. No será hoy, será mañana, pero una solución la vamos a encontrar. Pero necesitamos esos gobiernos, ¿o no? Ahora la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Espero que no sea tarde, porque aparece uno, el espadachín de la justicia, ¿viste? Aparecen siempre eso, Flash Gordon, antes era Flash Gordon, Batman. Entonces aparece, vamos a luchar contra la maldad. Y entonces aparecen todos esos enemigos. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el malo? El inmigrante, te dicen, porque viene, cruza el país y te quita el trabajo a vos, ¿viste? Entonces dicen, matemos a los inmigrantes. Y mientras tanto aparecen hombres de corbata, todo así, todo trajeado, y se llevan lingotes de oro en cantidad a unos tesoros que no están en Argentina. O aparecen cantidad de plata, de dinero en dólares que se van a cuentas de paraísos fiscales como Panama Papers, donde realmente nadie te pregunta de dónde sacaste la plata. Y lo que es más, está muy cerca eso, porque en algún momento hace poquito se dijo, bueno, mira, así tenga 10 millones de dólares, a mí no me importa dónde los sacaste. Vení, los blanqueamos y somos todos amigos. Oh, qué gran tema, qué gran decisión. No importa si mataste, desapareciste, si lavaste dinero, si vendías droga, vendías armas, o ojivas nucleares a Irán, o a lo que sea, a Israel. No quiero dar nación porque dije cualquiera, no estoy de parte ninguna, ni de favor ninguna, ni en contra de ninguna. Yo digo, empieza, como hicimos en un momento, a Ecuador, no, ponele. No, escúchame, pará un poquito. ¿Qué es más importante, la plata que me vas a traer o el daño que podemos causar? Entonces, ¿cuál es el tejido social? Pará un poquito. No, ¿de dónde sacaste ese dinero? No podés tener tanto dinero vos. Pará. Y entonces descubrimos que había tráfico de infantes, por ejemplo, de bebés o de mujeres. Entonces decimos, bueno, pará un poco, hasta acá llegamos. Si esto del blanqueo no era para cualquier cosa. Sin embargo, están pasando esas cosas. Entonces tengamos cuidado con eso. Decimos ficha limpia, sí, ficha limpia, pero mientras tanto vení y blanqueá tu dinero si nadie te pregunta dónde lo sacaste. O pasar las valijas por la aduana, pero no las pasé por los controles. Después decí que tenías, no sé, bombachitas y pañales descartables. Eso no puede ser. Volvamos entonces a lo que decíamos. ¿Yo defiendo los gobiernos populistas? No. En realidad, sí acepto los gobiernos que son populares, elegidos por el pueblo, y por lo tanto
acepto eso como buen ciudadano y respeto esos gobiernos. Y por supuesto que uno se somete a los gobiernos. Fíjate que seguimos pagando impuestos, uno puede hablar, pegar el grito allá arriba, pero nosotros cumplimos con nuestras obligaciones civiles. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo y que cuando podamos, si hay algún error hay que cambiarlo. O sea, no podemos decir, bueno, ya me equivoqué, ahora vamos, que Dios me va a ayudar, va a venir, va a bajar del cielo y va a sacar este gobierno malo, corrupto o malvado. No va a pasar eso. En realidad, cuando haya elecciones nuevamente, elegí bien, esa es la solución. Elegí las personas que son abiertas, que tienen ideas similares a las tuyas y que la intención es justamente favorecer a la gente de bajos recursos y no a los de altos recursos. Y cuando digas quién los financia, eso es muy importante también. ¿De dónde sacan la plata, no es cierto, de las campañas? Porque eso también es importante. No te olvides que si hay un grupo económico muy fuerte que puso la plata para que esa persona sea presidente, por supuesto, o sea concejal, o sea un legislador, diputado, senador, por supuesto que también él quiere después que se tomen en cuenta sus pretensiones. Por lo tanto, es muy importante, le estoy pegando al micrófono, ayer hice un desastre con el sonido también y otra vez, les pido disculpas. Bueno, siempre algún error hay, pero bueno, abierto a las ideas, gracias por la participación. Alguien habló también de otro tema que después lo vamos a buscar, no podemos tocar todos los temas cada día, pero hoy hablamos del populismo. El populismo no es lo que parece, y a veces los que parecen populistas no lo son. Y los que no parecen populistas o parecen atacar al populismo, son populistas, ¿viste? Bueno, nos quedamos con esa historia, con esa verdad, o medias verdades, porque puede ser todo mentira. Yo te pido que lo analices siempre, investigalo, fíjate dónde viene la palabra, y analiza a ver quién cumple con las condiciones estas que decíamos, ¿no? De apelar al odio, de apelar a los enemigos de la libertad, decir vamos contra la doctrina y estamos adoctrinando, la doctrina libertaria, anarcocapitalista, y ¿a qué beneficiamos? ¿Si beneficiamos al pueblo o estamos beneficiando con una mentira? Que decimos que beneficiamos al pueblo, lo tenemos tranquilo, mientras tanto estamos beneficiando a los que no son nuestros amigos, ¿no? Y alguien me dijo, guarda con eso de los amigos. Si alguien te acaricia mucho, si alguien acaricia mucho al caballo, a veces para montarlo. Así que guarda con eso. Bueno, muchas gracias. Los quiero mucho, de verdad. Me encanta este espacio también y me gustan los comentarios. Los que opinan diferente me encantan. Los que opinan parecido me encantan. Más que el dedito arriba, tu comentario vale más. Así que bueno, un abrazo a todos y todas. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao.